Vamos a ir a la palabra, al mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Recordemos que venimos con un ciclo de mensajes acerca de los 5 propósitos de la iglesia. Los 5 propósitos de la iglesia del Señor Jesucristo están basados en 2 pasajes extraordinarios del Nuevo Testamento que son básicos para la vida de la iglesia de Cristo. Entendiendo la iglesia de Cristo como todos y cada uno de aquellos que hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero, que hemos sido trasladados al reino de la luz, que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Recordemos que la Escritura dice que todos nacemos siendo creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solamente son hijos de Dios aquellos que nacen de nuevo espiritualmente, de la manera en que el Señor se lo enseñó a un anciano como lo era Timoteo, diciéndole: debes nacer de nuevo para entrar al reino. Así que estamos hablando de los 5 principios o de los 5 propósitos que encontramos debemos poner por obra en la iglesia de Cristo. Y estos son: adoración, basado en el gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? El segundo es servicio, basado en la segunda parte de ese pasaje que dice: y a tu prójimo como a ti mismo. El amor se evidencia sirviendo, dando de lo que tienes. Vamos a comenzar a hablar de este tema el día de hoy. El tercero tiene que ver con evangelismo, pues dice: vayan y hagan discípulos. Y para que alguien se convierta en un discípulo, tiene que ser una persona que decida seguir a Jesús. Deberá entender claramente el mensaje del evangelio. Deberá entender que la salvación es un regalo de Dios, no por obras, y que pueda conocer esta salvación en su vida y apropiarla. Este es el tercero. El cuarto, compañerismo. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una señal de entrar a formar parte de la familia de Dios. La iglesia de Cristo es una familia. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo es un rebaño, pero la iglesia es una familia. Así que entramos a formar parte de la familia de Dios, y como evidencia somos bautizados, pues hay una ordenanza que el Señor le dio a sus discípulos: vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último le dijo: vaya y enséñenles todas las cosas. Esto es discipulado. Así que los 5 aspectos son: adoración, servicio, evangelismo, compañerismo y discipulado. Adoración, servicio, evangelismo, compañerismo y discipulado. Hemos tocado durante 3 semanas el tema de adoración y hemos entendido cómo amar a Dios también es adorarle y por qué hablamos de adoración. Hace 8 días la mayoría, un grupo importante de los miembros de la iglesia no pudieron estar, pero tuvimos una reunión diferente. Yo primero hice la enseñanza y después practicamos lo que aprendimos. Y lo hicimos entendiendo que adorar, como oraba al principio de la reunión, adorar no es solamente cantar. Adorar es estilo de vida y debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Pero cuando estamos en la congregación, la Escritura nos muestra en Jeremías que escuchar la palabra es adorar a Dios. Nos muestra en el Nuevo Testamento que debemos hablar entre nosotros con cantos, con salmos, con himnos y adorar a Dios en nuestros corazones. Nos muestra que participar de la cena, como lo hemos hecho, también es honrarle y es adoración. Es decir, cada cosa que hacemos en una reunión tiene una razón, tiene un propósito. Todo lo que hacemos en estos espacios tiene una razón y tiene un propósito. Y esa razón y ese propósito fundamental es adorar a Dios. Así que tú has venido a adorar. Por eso hablamos de una reunión, de un servicio de adoración, o de un culto, si queremos llamarlo así, de adoración. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca del segundo propósito de la iglesia de Cristo, que es para toda la iglesia universal del Señor Jesucristo en Colombia y en las naciones de la tierra. Y es servicio. Entonces quiero que me acompañes por favor a Mateo capítulo 22 y vamos a repasar este pasaje. Mateo 22 versículos 37 al 39. Mateo capítulo 22 versículos 37 al 39.
Dios tiene planes contigo. Dios tiene propósitos contigo. Y Dios te va a bendecir como te lo ha prometido. Tarde o temprano verás lo que has esperado, pero disfruta hoy de lo que Dios te está dando. El contentamiento es clave para el éxito en la vida cristiana. No conformismo, contentamiento. Espera cosas mejores. Espera cosas mejores. Dile a alguien, espera cosas mejores. Espera cosas mejores en tu vida. Pero dale gracias a Dios por lo que tienes hoy y por lo que eres hoy. Mateo capítulo 22. El versículo 37 nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Por eso este pasaje lo hemos entendido y se ha denominado por los autores que han traducido y que han puesto títulos en nuestras Biblias, el gran mandamiento. Eso lo dijo Jesús. Este es el primero y grande mandamiento. Primero, entendiéndolo como el más importante. El más importante y lógicamente el primero. Pero dice, y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? A tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se nos olvide que el Señor enseñó que debíamos amar a otro como nos amamos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos no significa narcisismo, ni hedonismo, ni egoísmo, ni ninguno de esos ismos. Amarnos a nosotros mismos significa entender el valor que tenemos en Cristo. Significa que renunciamos a lo que nos daña para aceptar lo que nos bendice y nos edifica. Significa que recibimos todo lo que viene de Dios para que nuestra vida sea bendecida. El amor tiene que ver con hacer lo que al otro le bendice. El amor no es egoísta, dice la Escritura. El amor no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Así que si tú te amas a ti mismo, no estás teniendo un amor egoísta, en donde yo quiero todo para mí, en el sentido egoísta de la palabra. Tú quieres todo para ti, de Dios, y los planes de Dios para tu vida, para así mismo poder bendecir a otros. Cuando nos amamos a nosotros mismos, renunciamos a nosotros mismos en el sentido de la carne, en el sentido egoísta, en el sentido natural del ser humano que, valga la redundancia, por naturaleza busca su propio beneficio, pero no el beneficio que viene de Dios. Son dos cosas distintas. Hay cosas que a ti te parece que son buenas, pero puede ser que para Dios no lo sean, o puede ser que no sea el momento de tenerlas. Ningún padre de familia que sea cuerdo y quiera bendecir a sus hijos les va a dar fuera del tiempo lo que ellos están esperando que se les dé. Voy a poner este ejemplo. Yo siempre lo he puesto. Pero yo no podía, cuando mi hija mayor tenía 5 años, entregarle las llaves del apartamento. Ni siquiera podía, alcanzaba la chapa. Sería una irresponsabilidad de mi parte. Pero cuando llegó el tiempo de su crecimiento, no solamente deseaba entregarle las llaves, sino que era necesario hacerlo. Y ella es autónoma y ella entra y sale con los parámetros que están establecidos en casa, pero ya tiene la madurez para poderlo hacer. Hay cosas que tú todavía no has recibido, porque todavía estás en un camino de madurez. Pero llegará el tiempo en que estarás preparado para recibir esa bendición de Dios. Ya te pertenece. Eres heredero, dile a alguien, eres heredero de Dios y de sus promesas. Y ya la bendición te pertenece, pero llegará el tiempo en que puedas usarla, cuando estés listo. Anhelar las cosas de Dios nos hace entender que realmente nos estamos amando a nosotros mismos. A esto se refiere el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí hay un principio muy importante: nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo darle a otro lo que yo no tengo. Primero debo ser lleno yo para poder dar a otro. Ahora, no podemos confundir esto con lo que algunos dicen: pues hasta que yo llegue a este nivel, entonces podré servir a los demás. No.
En aquello en que ya has crecido y has madurado, puedes servir. Y habrá aspectos de tu vida que necesitan madurar. Bueno, llegará el tiempo en que seguirás haciéndolo para luego estar listo para servir. Hoy vamos a hablar entonces del servicio a los demás. Hasta aquí hemos hablado de cómo experimentar y celebrar la presencia de Dios en adoración, porque existimos para adorar a Dios, pero también hoy vamos a empezar a hablar, existimos para demostrar el amor de Dios sirviendo a nuestros hermanos. Y si tú quisieras escribir dos frases que son importantes de lo que hemos visto y comenzaremos a ver hoy: existimos para adorar a Dios y celebrar su presencia, en lo que hemos venido hablando en los domingos anteriores, pero existimos para demostrar el amor de Dios sirviendo a los demás. Así que hoy vamos a comenzar a hablar del servicio. Y el título del mensaje en esta mañana es: ¿cómo sirves a tu hermano? ¿Cómo sirves a tu hermano? ¿Cómo sirves a tu hermano? Voy a tocar 3 puntos en esta mañana, como acostumbro a hacerlo, para los que toman nota. El primero: amas y sirves a tu hermano ayudándolo en su necesidad. Reitero, el título de la enseñanza es ¿cómo sirves a tu hermano? El punto número 1 que voy a tocar es: amas y sirves a tu hermano ayudándolo en su necesidad. El punto número 2: amas y sirves a tu hermano abriéndole las puertas de tu casa. Wow. Ay, ay, ay. Ya algunos como que la pensamos o la piensan. El segundo es: amas y sirves a tu hermano abriéndole las puertas de tu casa. Y por último, que aunque está resumiendo lo anterior, lo vamos a hablar explícitamente: amas y sirves a tu hermano con tus hechos. Con tus hechos. Voy a repetir: amas y sirves a tu hermano ayudándolo en su necesidad. Amas y sirves a tu hermano abriéndole las puertas de tu casa. Amas y sirves con tus hechos. Amas y sirves con tus hechos. Es el punto número 3. Para los que toman nota, ¿estamos? ¿Ven? Bien. Ok, vamos al punto número 1. Amas y sirves a tu hermano ayudándolo en su necesidad. Vamos a mirarlo a la luz de un pasaje que está en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, 13. Dice la palabra del Señor: compartiendo para las necesidades de los santos. Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Ahora yo te hago aquí la pregunta: ¿quiénes son los santos? Eso lo hemos aprendido ya con claridad, ¿verdad? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Por qué? ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten la mano los santos. Amén. Hay un entendimiento tradicional errado de lo que significa la palabra santo. Se nos ha enseñado que los santos eran los perfectos y los que debían canonizarse. En primer lugar, la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo, ni uno. El Señor reprendió a un hombre cuando se dirigió a él y le dijo: maestro bueno. Cuando este hombre estaba diciendo a Jesús maestro bueno, no tenía ni idea a quién se estaba dirigiendo. No sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso el Señor lo reprende y le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, mi Padre. Si este hombre hubiera tenido la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios, seguramente el Señor no lo hubiera reprendido en ese sentido, porque el Señor sabría que él sabía que él era el Señor. ¿Me explico? ¿Me explico? Pero como este hombre no sabía que Jesús era el Señor, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Tú no sabes con quién estás hablando y me dices a mí bueno, sencillamente porque soy maestro en Israel.
Así que la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. El ser santo no significa el ser perfecto. El ser santo es apartado para Dios. Tú eres santo porque Dios te apartó por Cristo para Él. Perteneces a Él si aceptaste la obra de Cristo en la cruz y has dicho que entiendes que tú no te puedes salvar a ti mismo, sino que necesitas a Cristo para tu salvación. Entonces ahora llegaste a ser santo, que significa apartado, significa también diferente. Y si tú eres un santo, la gente te va a ver diferente. Así, este es un bicho raro, este tiene algo raro, este tiene algo diferente. Se debe evidenciar que somos santos, entendiéndolo como apartados para Dios. Así que cuando hablamos en estos términos, entendemos este pasaje, Romanos 12:13, que dice compartiendo para las necesidades de los santos. En otras palabras, deberíamos decir compartiendo para las necesidades de todos los hijos de Dios. Ahora, cuando hablamos de necesidades, casi siempre pensamos en ¿qué? Financieras. En la mayoría de los casos, cuando pensamos no es que estoy pasando gran necesidad, si alguien nos dice esto, gran necesidad, estamos entendiendo que tiene escasez. ¿Será que solamente la necesidad está relacionada con lo financiero? Claro que no. Aunque pudiera ser que en este pasaje el apóstol esté enfatizando en la necesidad económica, la necesidad va mucho más allá. Y a medida que vamos desarrollando este tema hoy y los próximos domingos, entenderemos qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Aquí entonces se nos está hablando con claridad que amamos y servimos a nuestro hermano ayudándolo en su necesidad. Habrá otros tipos de necesidades. Necesidades a nivel del alma, necesidades a nivel físicos o física. En mis años juveniles, cuando apenas estaba en el colegio, yo tenía una compañera que era invidente de nacimiento. Ella y su hermana, junto con su madre, habían nacido siendo ciegas. Su padre era vidente y se casó con su madre, que era invidente, y heredaron la ceguera. Y con la mayor de ellas yo era compañero y andábamos, como se dice popularmente, para arriba y para abajo. La gente pensaban que éramos novios, porque obviamente yo iba con ella, ella siempre iba del gancho, agarrada de ganchos, ¿qué se dice? De gancho. No, esos son novios. No, éramos muy buenos amigos, nunca hubo nada de atracción, sencillamente había compañerismo. Pero para mí era natural, y lo hacía con todo el gusto, poderle ayudar a desplazarse a lo largo del colegio. Un colegio grande, con unas instalaciones grandes. Bueno, cuando yo era pequeño me parecía grande. No sé si les ha pasado que ustedes vuelven a sitios donde que frecuentaban siendo pequeños y cuando llegan ya siendo adultos ya no los ven tan grandes. Pero es en el Instituto Pedagógico Nacional, que me sigue pareciendo un colegio grande, y andábamos para un lado y para el otro. Yo le servía a ella de ojos, porque ella no se podía desplazar fácilmente por su ceguera. Pero ahí yo no estaba compartiendo para sus necesidades. Es más, a veces ella tenía más dinero en su bolsillo y me gastaba un bizcocho. La necesidad es aquello que la persona que tú vas a amar y vas a bendecir requiere y que tú se lo puedes dar, compartiendo para las necesidades de los santos. Pero déjenme decirles que en un momento dado también tiene que ver con meterse la mano al bolsillo. Nosotros hemos procurado por años, y este año y tal vez el año pasado ha decaído un poco este espacio de poder bendecir a hermanos en la fe que tengan necesidad. ¿Cómo lo hacemos? Tú traes tu libro, lo que hemos llamado la libra de amor. La libra de amor, mandita. La libra de amor, ¿cierto? Qué bueno que retomáramos la libra de amor. Y que si tú sabes que tienes bendición y en lugar de tener un peso tuviste un peso con 50, que de esos 50 cojas 20 centavos o pesos
y pongas una librita, porque tu hermano de pronto necesita esa libra que tú puedes compartir. No se trata de que tú traigas lo que te sobra, se trata de que tú traigas de la abundancia que Dios te ha dado, y tener abundancia es tener para lo necesario. Así que cuando hay un hermano que está padeciendo necesidad, bendigámoslo. Mi familia y yo hemos practicado esto por años. Y cuando nosotros estábamos en necesidad y recibíamos de alguien, apartábamos para darle a los que tenían también necesidad. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practica esto, practiquémoslo, Dios nos bendecirá. Yo te quiero animar que a partir del próximo domingo traigas una libra de algo. Y vamos a mirar, Mandita, cómo está el asunto, ¿vale? Y quiero que por favor tú hables con la pastora Albita. Había algunas personas que habían manifestado el deseo de poder participar en ello. Una de ellas era Constanza Sánchez. Así que en el nombre de Jesús vamos a creer que Dios nos da la gracia de poder dar al que tiene también necesidad, aún en lo financiero. Segundo, ama si sirves a tu hermano abriéndole las puertas de tu casa. Eso a veces no nos gusta mucho. Pero la segunda parte de este versículo dice, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Por años hemos tenido la bendición en mi hogar de abrir las puertas de nuestra casa para hospedar. Y hemos hospedado personas que han venido del extranjero. En otra versión, si mal no estoy, la versión traducción en lenguaje actual dice que tú debes abrir las puertas a los extranjeros, a los hermanos que vienen de otros países y de otros lugares. Eso es un privilegio. Pero no solamente se trata de eso. Se trata de que en un momento dado, si hay una persona que tiene necesidad, tú puedes abrir la puerta de tu casa. Abrir la puerta de tu casa tiene que ver también con abrir un poco a tu hermano las puertas de tu corazón. Las puertas de tu corazón. Ahora, tengamos cuidado. La Biblia dice que al que mucho abre la puerta, cae en calamidad. Tiene que haber un balance. Tú y yo debemos siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Siempre. Y nosotros, cuando hemos abierto las puertas de nuestra casa, antes hemos consultado al Señor. Y cuando hablo de abrir las puertas de nuestra casa es cuando hemos permitido que personas vengan a vivir con nosotros, porque están viviendo en escasez. Le hemos consultado al Señor, le hemos pedido permiso al Señor si esa persona que está en dificultad debe o no estar en nuestra casa, porque a veces interferimos con los propósitos y los planes de Dios también. Muchas veces Dios quiere formar el carácter de algunos de sus hijos, permitiéndoles que pasen circunstancialmente y momentáneamente por necesidad para aprender a confiar de Él y no de nadie más, y pudiéramos interferir. Así que en esto tenemos que ser cuidadosos, pero la Biblia nos lo está diciendo, que debemos practicar la hospitalidad. Y practicar la hospitalidad partimos de la base de que somos hijos de Dios, y de que en el mismo capítulo de Romanos, en el versículo 1 y 12, nos está diciendo que debemos presentar nuestra vida en sacrificio a Él, y debemos estar en comunión con Él. Así que si tú estás en comunión con Dios, tú tienes discernimiento para saber si esta persona necesita que tú le abras las puertas de tu casa. Pero es parte de la expresión del amor de Dios. Hemos tenido ese privilegio, y déjenme decirles, es bendición. Sé que algunos de ustedes han tenido el privilegio. Particularmente recuerdo cuando venían nuestros hermanos norteamericanos y necesitaban un sitio para alojarse. Algunos de ustedes abrieron sus casas, las puertas de su casa, para que pudieran venir y estar por varios días, y Dios les bendijo. ¿Es así o no? Así que la hospitalidad es una bendición. Hagámosla, cumplámosla guiados por Dios. A veces por temor dejamos de obedecer la palabra. A veces por malas experiencias hacemos pactos internos. Tengamos cuidado con esto, que es un pacto interno. Voy a poner este ejemplo. Hay algunas mujeres, desafortunadamente muchas, que han sido muy dañadas por hombres. Desafortunadamente es muy común. Yo pienso que el hombre, desafortunadamente en el sentido de la hombría, pareciera a los ojos del mundo y lo que vemos como cristianos que es una especie en vía de extinción.
Tengo que decirlo y soy varón. Así que los varones que están aquí, afiáncense en su hombría, entendiéndola como la valentía de asumir el reto de ser, si son casados, cabeza en su hogar, de amar, de cuidar, de proteger a su esposa y a sus hijos, y de guiarles en la senda correcta y en el camino del Señor. Ese debe ser el rol del varón. Pero muchas mujeres han sido dañadas por hombres. Y en ese proceso han dicho, nunca más me relacionaré con un hombre. Nunca. Y cierran la puerta. Y esto no es de Dios. Porque si el plan de Dios es otro, ¿quién eres tú para cerrar la puerta a lo que Dios quiere abrir? A veces nos sucede lo mismo. Hemos tenido malas experiencias y entonces decimos, ya nunca más voy a hacer esto. Tengamos cuidado con eso. Alguien puede decir, un día apoyé a mi hermano, le abrí la puerta, le di la mano y se cogió el hombro y luego me dio por la cabeza. Así que nunca más lo vuelvo a hacer, eso no sirve para nada. No, fue una experiencia. Y si tuviste esa experiencia, Dios te enseñó. Y ahora puedes ser más sabio y prudente para hacerlo guiado por Dios. Pero nunca cierres la puerta a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Nunca debemos hacerlo, nunca debemos cerrar la puerta, practicando la hospitalidad. Tercero, amas y sirves con tus hechos. Quiero que me acompañes a este pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Y tiene que ver un poco con lo que hemos dicho anteriormente, pero aquí está explícito. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí el apóstol Juan está hablando específicamente de un punto que tiene que ver con la necesidad relacionada con lo financiero. Aquí sí es específico. Y dice, aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La Biblia nos enseña que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. ¿Saben qué hacían los primeros cristianos? Vendían todas las cosas y las ponían a los pies de los discípulos para administrar. Alguna vez alguien dijo, claro, ahí fue donde se equivocaron, porque después vino la gran hambruna en Jerusalén. Y eso fue por eso, pues pusieron a todos los apóstoles y despilfarraron y entregaron a los... terrible. No, Dios es bueno y Dios sabe que en realidad lo que había en el corazón era generosidad. Y tan sería de Dios que el Señor, no a causa de que no hubieran dado todo, sino a causa de mentirle al Espíritu Santo, pero Dios estaba en el asunto, hizo que Ananías y Zafira salieran con los pies por delante. Ananías y Zafira vendieron una propiedad que era una heredad y prometieron todo el fruto de lo vendido a los apóstoles. Pero cuando llegó el momento, cogieron una partecita y la otra se la guardaron. El problema no era que se hubieran guardado una partecita, el problema fue la mentira. Dile a alguien, guárdate de mentir. Pero guárdate de mentirle al Espíritu Santo. Dile, guárdate de mentirle al Espíritu Santo. Pues alguien diría, pero ¿cómo puedo yo mentirle al Espíritu Santo si el Espíritu Santo Dios lo conoce todo? Por lo mismo, Él conociendo todo, entonces si ustedes recuerdan ese pasaje en el libro de los Hechos, cómo Ananías y Zafira mueren por haberle mentido al Espíritu Santo, nos muestra cómo se vendían las propiedades y el fruto de lo vendido se entregaba a los pies de los discípulos para que lo administraran.
sí que nos costaría eso en este tiempo. Que un día el Espíritu Santo nos dijera: vas a vender todo lo que tienes y lo vas a traer a la iglesia, y los pastores lo van a administrar. Y no, a ver, un minutico, eso es mío, yo me lo he ganado con mi esfuerzo y Dios me ha bendecido con eso. Pero eso sucedía en la iglesia primitiva. Y dice la Escritura que ninguno padecía necesidad. Seguramente cuando el apóstol Juan escribe esto ya no se estaba practicando ese principio de esa manera. Pero él dice: si hay un hermano que tiene bienes y vea a su otro hermano, ve a un hermano suyo en necesidad, no le diga: ve y que Dios te bendiga. ¿Tienes necesidad? Ve que Dios te bendiga. Sino, si tiene cómo bendecirlo, bendígalo. Así que si con esto no nos motivamos a poner acción, a que dentro de 8 días traemos la libra, no sé qué nos motivaría. ¿Qué tanto puede ser una libra de arroz, una libra de sal, una libra de azúcar, una libra de lentejas frente a toda la bendición que Dios te ha dado? Pero si puedes bendecir circunstancialmente a algún hermano que esté en necesidad. Y si hay algún hermano que esté en necesidad, yo quiero que se acerque a mí hoy y me diga: pastor, estoy en necesidad. Y vamos a preparar, de ser posible, Amandita, si podemos hoy mismo, un mercado. Creo ahí tenemos algunas libras. Pero necesitamos poner por obra esto que la Escritura nos está enseñando. No podemos cerrar nuestro corazón contra aquel que padece necesidad, porque el amor anhela bendecir al que tiene necesidad. El amor anhela que el otro esté bien. ¿Cuántos aman aquí a alguien? ¿Cuántos aman los que son padres a sus hijos? Yo creo que un verdadero padre, una verdadera madre desea que sus hijos estén bien, ¿cierto? Ahora, un verdadero padre y una verdadera madre no son alcahuetes. Alcahuetería puede hacer mucho daño. Pero habrá momentos en los que tú tendrás que meterte la mano al bolsillo para bendecir a tus hijos si están pasando necesidad. Pero también debes enseñarles que trabajando con sus propias manos pueden ser bendecidos, y que Dios ha puesto a cada uno dones para crecer y para bendecir a otros. Amas y sirves a tu hermano con tus hechos, ayudándolo en su necesidad, abriéndole tu vida y las puertas de tu casa. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias. Tu palabra dice que el segundo propósito de la iglesia es servirte, pero servir también a nuestros hermanos. Te servimos adorándote, pero también te servimos a ti sirviendo a nuestros hermanos. Y parte de lo que hemos entendido el día de hoy, Señor, es que ese servicio es poniéndonos en la necesidad de nuestros hermanos. Si hay alguno que esté en necesidad, que podamos bendecirle, no solamente necesidad financiera, pero tu palabra también habla de la necesidad financiera. Así que en esta mañana te pedimos: danos la gracia, Dios, danos la gracia. Y dile al Señor: quiero retomar en este día mi deseo y mi anhelo y mi decisión y mi determinación de ayudar a los que están en necesidad. Hoy, Señor, recordamos aquella porción de tu palabra que nos enseña que aquella iglesia, de su profunda pobreza, abundó en riquezas de su generosidad. A veces, estando aún en profunda pobreza, podremos sacar de lo poco y de la escasez para dar al que tiene también necesidad. Y entonces la bendición que está retenida será desatada para que crezcamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Danos la gracia, Señor, para dar al que no tiene. Danos la gracia, Señor, para bendecir al hermano. Danos la gracia, Señor, para apartar nuestra libra de amor y poderla poner allí para que el que tiene necesidad pueda ser bendecido y pueda gozarse
Gracias Dios, dile al Señor gracias. Si hasta aquí el Señor te ha traído, si hasta aquí el Señor te ha bendecido, si hasta aquí el Señor te ha dado provisión, dile gracias Dios por tu provisión. Gracias Señor porque hoy pude desayunar. Gracias Señor porque ayer mis hijos comieron. Gracias Dios porque he tenido un sustento y he tenido abrigo. Tu palabra dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No permitas, Señor, que nuestro corazón se incline a dioses ajenos. No permitas, Señor, que nuestro corazón se incline al dinero. Que el dinero sea nuestro esclavo y no nosotros esclavos del dinero. Que podamos decir, ve, te bendigo, te bendigo. Que podamos decir, quiero compartir aún de mi escasez y de mi necesidad contigo. Quiero darte. Dile, gracias Dios, porque me harás crecer en generosidad, y esa generosidad te dará a ti la gloria, te dará a ti la gloria. Queremos hacerlo para tu gloria. En tu precioso nombre, Señor, enséñanos a bendecir a nuestros hermanos, no con nuestra boca solamente, no solamente con palabras, sino de hecho y en verdad, de hecho y en verdad, de hecho y en verdad. Tu palabra nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias por nuestro prójimo, dile al Señor. Y gracias, Señor, porque también has puesto personas en primer lugar para bendecir. Si eres un hijo, bendice a tus padres si están vivos. Si eres un padre y no tienes a tus hijos, no tienes a tus padres, bendice a tus hijos. Si tienes gente a tu alrededor que está pasando por necesidad, bendícelos, pero guíate por el Espíritu Santo. Dile, Señor, ¿cómo quieres tú que yo bendiga a esta persona que está en necesidad? Dile, ayúdame, Señor. Quiero ser guiado por ti. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. En tu precioso nombre, gracias Dios. Gracias Dios. Dile, gracias Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque me has sostenido. Gracias Señor porque me llevarás de menos a más. Gracias Señor porque hoy declaro que se cumple tu palabra que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias Dios. Gracias Dios. Cierra allí tus ojos y dile gracias Señor. Gracias amado Dios. Cierra tus ojos y abre tu corazón a Dios y dile, permíteme Señor practicar el servicio y el amor a mis hermanos. Permíteme hacerlo. Permíteme Dios practicar el amor y el servicio a mis hermanos. En tu precioso nombre, en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno.